casa. Muchas gracias, muy amable, mucho gusto. Bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Sin Reserva, el espacio para conocer a los seres humanos detrás de los senadores de la República. Hoy, un invitado bastante especial, Iván Leonidas Name Vázquez, senador por el partido Alianza Verde, 59 años y una pasión que lo acompaña desde muy pequeño, senador, y es el gusto por la naturaleza, en especial por los bonsái. ¿Por qué los bonsái? Bueno, es una técnica milenaria oriental que permite que los grandes árboles puedan estar reducidos con unas fórmulas que hay para orientar su crecimiento y poder disfrutarlos de tal manera que pues es una afición que tenemos y un gusto por estos bellos ejemplares de la naturaleza viva. Usted vivió los primeros 5 años en Barranquilla y ahí se trasladó a Bogotá. ¿Qué recuerda de su niñez en Barranquilla y luego ya en la capital cuando llegó a este frío, el cambio de clima, cómo le sentó? Esta era otra ciudad, casi que otro clima y dos culturas disímiles. De tal manera pues que yo pues grabé mis primeras impresiones de la vida hasta los 5 años en Barranquilla, mi ciudad natal. Y después aquí en Bogotá, por supuesto, recuerdo que hubo un cambio brusco en costumbres, clima, etcétera, pero rápidamente me fui adaptando y fui asimilando una cultura y una ciudad a la que me debo, en donde he crecido, donde he logrado mi trabajo, mi carrera política y donde nacieron mis hijos, donde hemos vivido y por supuesto esta ciudad de tantos afectos a la que quisiéramos ver siempre progresar, avanzar en medio de este colapso que tenemos hoy en muchos de sus áreas, pero que creemos que con el buen alcalde que tenemos hoy, el doctor Peñalosa, vamos a lograr salir de la encrucijada, guardando por supuesto un amor muy grande por el solar nativo, por mi tierra que es Barranquilla y en general la costa Caribe, como la concebimos todos los costeños. ¿Qué es lo que más usted extraña de Barranquilla? La verdad, la condición humana de las gentes de la costa Caribe, sus bellos atardeceres, el mar que es una de mis pasiones, pero que se compensa inmensamente con la calidez, con la calidad y con la condición de la bella ciudad de Bogotá donde vivimos, que es una de las urbes más grandes del mundo y que tenemos que buscar su consolidación para que solucione sus dificultades y siga avanzando en su desarrollo. Senador, hablemos de su época de colegio, de su época de estudiante. ¿Cómo era usted? ¿Usted era un buen estudiante? Bueno, ¿Indisciplinado? Fui un estudiante común y corriente. No era indisciplinado, pero tampoco pues era propiamente un monje, pero tuve una educación normal, común, corriente, pero desde ahí, desde esos primeros años, empezaron las inquietudes también de tipo intelectual, de tipo académico y de tipo social por la vida de servidor público. Hablemos de sus ancestros, senador, su mamá, su papá. ¿Qué es lo que más recuerda de esa época de niñez y adolescencia junto a sus padres? Bueno, yo creo que esa es una época de mi vida inmensamente grata porque mi padre estaba vivo y tuve con él y con mi madre y con mi familia, mis hermanos, la posibilidad de disfrutar la vida de cualquier familia colombiana normal. Después, prontamente e irremediablemente, mi padre desaparece
muere cuando tenía 46 años y por supuesto se convierte en el golpe contundente más duro que he tenido en mi vida. Por supuesto hoy compensado con la presencia de mi hogar y mis hijos, pero ese tiempo fue feliz y indudablemente con esa presencia que después desaparece. Cuando desaparece su padre, ¿cómo afrontar eso en familia? ¿Cómo afronta su mamá, por ejemplo, al quedarse con los hijos? Como mayor de los hijos tuve que asumir una actitud, por supuesto, muy responsable y con mi madre y todos asimilar el terrible golpe de la desaparición. Pero también, por supuesto, la compañía de los familiares, de los tíos que siempre fueron tutelares, logramos salir adelante y hoy yo creo que ese ha sido uno de los motivos principales de mi lucha, el recuerdo de un padre que me enseñó a persistir. La persistencia. Si yo le pregunto a su mamá quién es Iván Name, ¿usted qué cree que va a decir? Yo creo que va a decir que un buen hijo. No lo digo por petulancia, pero he tratado de serlo. No de ser el mejor, sino de ser un buen hijo. Porque lo mejor es imperfecto, lo mejor supuestamente lo tienen algunos pocos, pero la categoría de lo bueno yo creo que es lo mejor. Así que esa sería una respuesta que yo creo que tendría mi madre, que gracias a Dios hoy nos acompaña todavía. Al hablar de sus padres lo siento conmovido, porque él le trae muchos recuerdos tristes tal vez o... Quien pierde los sentimientos y se convierte en una máquina ha perdido gran parte de la condición vital. Yo no me puedo dejar de conmover al recordar a mi padre, a mi madre y mi familia, y eso hace parte de mi fortaleza, los recuerdos que deben ser evocados siempre con alegría. Realmente pues la desaparición de los seres amados tutelares para uno provoca todo un colapso, pero yo hoy recuerdo con mucho afecto y siempre lo hago devotamente, diariamente, la figura de mi padre. Yo le voy a mostrar un video para que vea qué dice su mamá. Mi hijo Iván, lo quiero mucho. Desde niño ha sido muy estudioso. Hizo su bachillerato en el Colegio de Nariño, en la Soledad, y luego entró a la Javeriana. El padre Giraldo lo acogió mucho también por ser buen estudiante. Siempre le han gustado los animalitos, perritos siempre ha tenido. Y lo quiero mucho, mucho porque ha sido mi mejor hijo. Senador, ¿qué significado tiene su mamá para usted en su vida? Bueno, es la figura matriz que ha siempre iluminado la existencia mía y la ha motivado, y por supuesto la gratitud inmensa con Dios de que tengamos su vida y su existencia. Bien, en minutos conoceremos más a fondo la vida del senador Iván Name, aquí en Sin Reserva. Volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.
Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en Sin Reserva, hoy conociendo el ser humano detrás del senador Iván Name. Iván, es para mí un placer nuevamente. Y si quiero preguntarle, saber un poco más, ¿cuál es la definición que tiene Iván Name de usted como ser humano? ¿Quién es Iván Name? Esa es una pregunta difícil, porque eso a veces no lo podemos ni siquiera contestar en la interioridad, en la intimidad de cada uno de nosotros. Pero como es inevitable, pues debo decirte que un ser humano común y corriente, como debemos ser quienes aspiramos a ser catalogados como buenos. Hay algunos que aspiran a ser siempre sobresalientes. No es que no considere la excelencia como una posibilidad real, sino que no me gusta la división del concepto del mejor o de los mejores. Es un concepto que discrimina partiendo de la base de que existen mejores y peores. Hay una categoría a la que yo aspiro como ser humano y es la de ser bueno, no perfecto, porque el que aspira a ser perfecto se considera extraterrestre e inhumano. Yo respondería diciendo, me considero un hombre que ejerce la vida para ser considerado y para vivir bueno, o sea, en la categoría de lo correcto y de lo que debe ser. ¿Cuáles son esos principios de usted, Iván, que son inquebrantables? Me parece que hay un principio fundamental en el ser humano que es la verdad. Y hay otro que es lo que me ha movido a estar en la política, que es el de la justicia. Digamos que son mis dos principios emblemáticos, principales. En la vida uno tiene dificultades. ¿Cuál ha sido tal vez ese obstáculo que se ha presentado en su vida que usted hoy dice, lo he superado? No, yo considero que la vida es un libro con varios capítulos o son varios libros que hacen el ejercicio de la vida. Simplificando su condición, podríamos decir que las dificultades son diarias, no son mayores ni menores unas con otras, sino distintas, pero la primera condición es estar vivo y la segunda, tener una buena salud o una salud que permita ejercer dignamente la vida. Iván, ¿qué lo hace llorar? Cantando el himno nacional me dan ganas de llorar a veces, con eso ya usted puede decidir. Esta cultura nuestra nos enseñó a no llorar, y especialmente a los varones, cuando ese es una especie de derecho humano. E infortunadamente, como es así, trato de evitar hacerlo o de que me vean conmovido. Por ejemplo, ¿qué lo hace reír? ¿Qué le hace sacar una buena carcajada a Iván? Bueno, el humor natural, ese que no está tan previsto en los libretos, sino las ocurrencias de la vida diaria. Disfruto mucho del fino humor de los paisas y de esa cultura que tanto admiro, que es la antioqueña, y la de mi tierra costanera también, que es también frecuentemente muy rica en notas humorísticas. Si no hubiera sido senador, ¿por dónde se hubiera ido? ¿Cuáles eran sus sueños, por ejemplo, de niño? ¿Qué quería hacer cuando niño? Cuando mediaba mi adolescencia, pensé en el sacerdocio, pero tal vez alguna voluptuosa novia
de entonces me desvió del camino. Y después, desde muy joven, decidí dedicarme a la política y llegué muy tempranamente, después de los 20 años, a la Asamblea de Diputados de Cundinamarca y a la Cámara de Representantes sin tener la edad, pero esa fue como una vocación, la vocación del servicio. Además porque tradicionalmente su familia tiene la vocación del servicio muy marcada, es decir, muchos han estado en la vida pública, en la vida política, y usted seguramente también se fue por ahí siguiendo esos caminos. Claro, mi familia tiene 3 generaciones de senadores y eso para mí es motivo de orgullo. No es una vergüenza como podría para algunos suponer. Nosotros hemos tenido esa tradición familiar y yo creo que eso es válido, como los hijos de los artistas, los hijos de los deportistas, los hijos que ven en sus padres actividades que les parecen respetables, las siguen. En el caso nuestro lo hemos visto con tanto aprecio que llevamos 3 generaciones en el Senado de la República. Definitivamente no me arrepiento de ello y espero continuar buscando lo correcto, lo conveniente y lo bueno. ¿Usted tiene algo que le indigna? ¿Qué le indigna, senador? La injusticia me indigna, o sea, que no se vulnere el derecho y se ejerza el deber de cada uno frente a cada contexto social o en cada actividad en que se ejerza la actividad de las personas. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, del senador Iván Name? ¿Se levanta muy temprano, se acuesta tarde? Siempre me acuesto muy tarde y me obligo a levantar muy temprano por las actividades. Pertenezco a 2 parlamentos, ni siquiera solamente al que me enorgullece desde hace muchos años, en donde he estado por varios periodos, que es el Congreso de la República. También pertenezco al Parlamento Andino y a varias comisiones, que incluso me ha tocado, ahora recientemente elegido vicepresidente del Senado, renunciar a varias comisiones y todo ello, esa actividad intensa, me obliga a estar tempranamente disponible. ¿Usted le suena la alarma? ¿Se levanta por sus propios medios? ¿Le da pereza cuando le suena la alarma? ¿Cuántas veces le tiene que sonar? Sí me da pereza, pero eso es lo que hay que vencer y entonces uno se levanta. Pero usualmente buscamos hacerlo, aunque a veces el tiempo es un verdadero elemento mortificante. ¿Tiene alguna manía, alguna maña, una fobia, un miedo? He tratado de quitarme una, pero llega y se va, que es que me estoy molestando los labios permanentemente. ¿Se los está mordiendo constantemente? Sí, debe ser algún tipo de temor reprimido. Pero he tratado con una gran cantidad de labiales de todos los órdenes y de todas las características y muy pocos me han servido, de tal manera que trato de vencer por mí mismo esta maña o manía. ¿Y eso no lo encontrarán atractivo a las mujeres mejor? Bueno, hay que preguntárselo a ellas. Sí. Nosotros vamos a seguir en Sin Reserva, nuestro tercer bloque, conociendo más a fondo al senador Iván Name, al ser humano que hay detrás de este barranquillero que vive desde los 5 años en la capital del país. Ya volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la
propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Y ahora un gran invitado, un amigo de vieja data del senador Eudoro Díaz Rodríguez, 37 años de amistad, don Eudoro. ¿Qué poder contar que esté en reserva del senador y usted? La gente no sabe que una persona que estuvo muy cerca del actual alcalde de Bogotá fue Iván Name desde su primer gobierno. Si no estoy mal enterado, la idea del pico y placa nació en ese gobierno, en el cual Iván Name, que yo me acuerde, estaba muy allegado al alcalde actual de Bogotá, Peñalosa. Bueno, Iván es barranquillero, tiene algunas costumbres, creció en Bogotá en el frío capitalino, pero no dejó algunas costumbres barranquilleras. ¿Qué le ve usted de barranquillero? ¿Qué tanto tiene Iván Name de barranquillero? Para verdad, nadie puede ver que Iván Name es costeño. Él habla como buen rolo y habla con nosotros como no lo diferenciamos, decir ese es costeño, nunca. Él, su manera de ser, se ha criado en Bogotá, vive en Bogotá y vive como bogotano. Si pudiera darle un consejo en este momento al senador para lo que resta de esta legislatura, ¿qué podría decirle usted como padrino político en parte también? Yo lo único que le decía y lo que le he dicho siempre, Iván, lo más importante de su vida fuera de su familia es su salud. Lo único que me importa, realmente, a donde tenía que llegar políticamente en el Congreso, ya llegó con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero ya llegó. Lo más importante para Iván es su salud. ¿Cómo hablar de la vida del senador Iván Name sin presentarles a su mayor tesoro, su esposa? Es un placer, María Clara, que esté aquí con nosotros. ¿Qué contarnos del senador que esté en reserva? Bueno, que esté en reserva, ¿qué será? Él prácticamente toda su vida la tiene muy abierta, ¿no? Entonces yo creo en el hogar, es una persona que de veras está muy en contacto con nosotros, disfrutándolo, en el trabajo de igual manera. Yo creo que todos conocen el actuar de él, ha sido una persona muy responsable, ha sido una persona muy estudiosa. Entonces yo creo que tanto en la parte política como en la parte personal y en la parte familiar es una persona supremamente abierta, ¿no? Por la noche, por ejemplo, cuando llega ya el momento de acostarse, de relajarse un poco por el estrés del día, ¿ustedes tienen alguna conversación de cómo les fue en su día a día, etcétera? El lunes, que para el senador, por ejemplo, es tan duro, ¿qué pasa los lunes por la noche? Bueno, no, siempre nosotros en las noches comentamos lo que hemos trabajado, lo que hemos compartido, cuáles han sido nuestras actividades, cuáles son los proyectos que tenemos. Al mismo tiempo nos empapamos también de ciertas noticias y bueno, tratamos también de compartir el tema familiar los dos, hablar de nuestros hijos, los proyectos que tenemos. De pronto, como lo decía Iván hace un momento, los lunes es algo como de familia atrás, que él dice de pronto su papá le preocupaba mucho los lunes, pero yo creo que es algo que poco a poco él lo ha venido manejando y creemos que tanto el lunes como el jueves o el viernes es un día totalmente iguales, ¿no? ¿Qué la enamoró del senador? Una persona muy detallista, ¿no? Muy detallista, una persona también muy tierna, una persona que era muy dedicada también, el prototipo de hombre que era él, que también era una persona como muy clásico en ese entonces, ¿no? Yo creo que esos son factores fundamentales. ¿Quién es Iván Name? ¿Cómo le dice usted? Bueno, yo le digo Goyis, le digo amor, vida. Yo creo que tratamos de tener como
un hogar en el cual existe lo que es el respeto, el afecto. Yo creo que es fundamental también para que nuestros hijos también desde pequeños lo han retomado. Yo creo que esto ha sido fundamental en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que más admira del senador? Es una persona muy responsable, ¿no? Muy responsable, es una persona también que cuando se dedica a un tema, lo trabaja hasta sacarlo adelante. Entonces yo creo que eso lo admiro muchísimo, y al mismo tiempo lo que es la unión tan grande que hay en el círculo nuestro familiar. Él es una persona que de verdad se preocupa mucho por el bienestar de todos, por el bienestar de la casa, el bienestar de su madre, el bienestar de sus hermanos, de la familia. Es una persona que siempre ha estado muy pendiente de que todos estén bien en su entorno, sobre todo el núcleo familiar. Para mí eso es muy importante, ¿no? Los dos han ejercido la política. ¿Eso no es muy difícil de pronto estar en la política los dos como pareja? Creo que somos de los muy pocos hogares o parejas sobrevivientes del ejercicio simultáneo de la política. María Clara estuvo 2 periodos en el Consejo de Bogotá. ¿Por qué partido? Por el Partido Liberal ella. Y hoy en día está mi hija por el Partido de la Alianza Verde. Pero la política nunca ha sido un factor que desplace el hogar ni la familia. En eso siempre hemos tenido una prioridad. Pues senador, muchísimas gracias por recibirme en su hogar. Usted también, María Clara, gracias por estar en Sin Reserva. Espero que ustedes hayan conocido un poco más al ser humano detrás del senador Iván Leonidas Name Vázquez. Es todo por hoy.